En cada generación hay autos que trascienden su tiempo, máquinas que no solo fueron vehículos, sino iconos de cultura, poder y estilo. Bienvenidos a Autocrónica, donde recorreremos la historia de los autos que dejaron huella en las calles y en la memoria. A finales de los años 80, el mundo del automovilismo estaba dominado por el rugido europeo. Ferrari reinaba con su linaje rojo y su arrogancia italiana. Porsche mantenía la precisión alemana como su estandarte. Y Lamborghini hacía del exceso su religión. Japón, mientras tanto, observaba a lo lejos. Era el país de los autos confiables, los sedanes económicos y los compactos que nunca fallaban. Pero bajo esa calma, en los laboratorios de Honda, algo estaba ocurriendo. Había ingenieros que soñaban con algo mucho más grande, con un auto que no solo igualara a los europeos, sino que los humillara en su propio terreno, la pista, la precisión y el alma. De esa ambición nacería un mito, uno que cambiaría la percepción del mundo entero sobre lo que un superdeportivo podía ser. Su nombre era NSX, 3 letras que significaban New Sports Car Experimental, pero que en realidad representaban una filosofía de vida, la búsqueda de la perfección. Honda venía de una época gloriosa. Su participación en Fórmula 1 junto a McLaren había sido un golpe directo de orgullo europeo. Los motores Honda RA168E y RA109E no solo ganaban carreras, dominaban con una eficacia que rozaban lo inhumano. El fundador de la marca, Soichiro Honda, había dicho una vez: si no puedes encontrar la máquina de tus sueños, constrúyela tú mismo. Y ese fue el espíritu con el que empezó el proyecto de NSX. Un superdeportivo que debía ser tan rápido como un Ferrari, pero tan confiable como un Accord. Un auto que pudiera llevar a diario al trabajo y al mismo tiempo al circuito. La misión sonaba casi imposible, pero en Honda, lo imposible era solo un punto de partida. Para lograr algo sin precedentes, Honda se inspiró no en otros autos, sino en los aviones de combate. El diseño del NSX tomó como referencia la cabina del F-16 Fighting Falcon, un avión conocido por su visibilidad y ergonomía. Así nació un deportivo con un habitáculo de vidrio panorámico, una línea de cintura baja y una posición de conducción centrada, como la de un piloto. Pero la verdadera revolución estaba debajo de la carrocería. El primer chasis totalmente de aluminio en un automóvil de producción masiva. Cada panel, cada estructura, cada tornillo fue hecho de aluminio forjado, no para presumir de tecnología, sino para lograr lo esencial: equilibrio. El resultado, un coche que pesaba alrededor de 1.350 kilos, mucho más liviano que sus rivales, y con una rigidez torsional que sorprendía incluso a los ingenieros aeronáuticos. Era como si la tecnología hubiera aprendido a respirar. El corazón del NSX era el V6 C30A, un bloque de 3 litros con doble árbol de levas VTEC, un sistema que variaba la alzada de válvulas según las revoluciones, permitiendo así un rendimiento agresivo sin sacrificar la suavidad. Esta tecnología, la cual era exclusiva de Honda, hacía que el motor pareciera tener 2 personalidades, una tranquila y dócil por debajo de las 5.000 revoluciones y otra furiosa y despiadada por encima de este punto, cuando las válvulas VTEC abrían su danza mecánica y el motor cantaba a 8.000 vueltas. No era el más potente del mundo,
tenía solo 270 caballos de fuerza, pero su entrega era tan precisa, tan inmediata, que hacía sentir que el auto respondía al pensamiento, no al pedal. En una época donde los europeos dependían de cilindros, Honda demostró que la inteligencia podía superar la fuerza bruta. Honda sabía que tenía una joya técnica, pero faltaba el alma. Y por eso recurrieron al hombre que mejor entendía la conexión entre máquina y ser humano, Ayrton Senna da Silva. Senna estaba en la cima de su carrera, y cuando probó los primeros prototipos del NSX en Suzuka, no quedó satisfecho. Dijo que el chasis era demasiado blando, que el auto necesitaba mucho más rigidez, y Honda, en lugar de ofenderse, lo escuchó. Bajo la lluvia de Suzuka, Senna manejó durante horas, dando vueltas, señalando, ajustando, repitiendo. Cada recomendación suya fue tomada al pie de la letra. El resultado fue un chasis tan equilibrado que incluso los pilotos profesionales lo describían como una extensión del cuerpo humano. Senna dejó su huella en ese coche, y aunque su nombre no aparezca en ninguna placa oficial, su espíritu vive en cada curva que el NSX toma con elegancia y precisión. Cuando el NSX se presentó en 1989 en el Salón de Chicago, el mundo quedó en silencio. Su diseño era sobrio, pero agresivo. No había excesos, no había adornos innecesarios, solo proporción, pureza y equilibrio. Ferrari observó con recelo, Lamborghini con desconcierto y Porsche con respeto. El Ferrari 348 fue el rival más directo, pero los periodistas coincidieron. El NSX era más cómodo, más confiable y más fácil de manejar al límite. Por primera vez, un superdeportivo japonés no solo igualaba a los europeos, los superaba. Jeremy Clarkson, años después, diría: el NSX fue el coche que obligó a Ferrari a dejar de hacer basura. Honda había ganado, pero lo había hecho sin arrogancia, sin ruido, sin bandera, solo con excelencia. Durante los años 90, el NSX se convirtió en un símbolo de pureza automotriz. Apareció en videojuegos, películas y en los garajes de coleccionistas que sabían lo que tenían. Era el superdeportivo del conductor, no del millonario. En 1992 llegó el NSX-R, una versión aligerada y enfocada a la pista, sin aire acondicionado, sin radio, sin aislantes, solo el conductor, el motor y el asfalto. Con un chasis aún más rígido y comportamiento afilado, el NSX-R se ganó el respeto de todos los puristas. No era el más rápido en línea recta, pero en una pista de montaña, este era imbatible. El NSX enseñó que la verdadera velocidad no se mide con un cronómetro, sino con lo que sientes al salir de cada curva. Pero el tiempo no perdona ni a los grandes. A finales de los años 90, el mercado exigía mucho más potencia, más extravagancia, más ruido. El NSX se mantuvo fiel a su filosofía, pero poco a poco fue quedando en segundo plano frente a los monstruos europeos y los nuevos deportivos americanos. En 2005, Honda cerró su producción. El último NSX salió de la línea con una reverencia silenciosa. Era el final de una era, pero no del legado. Durante más de una década, el nombre NSX permaneció dormido, hasta que en 2016 renació. El nuevo NSX híbrido llegó con tracción total. Un motor de 6 cilindros biturbo y 3 motores eléctricos, combinando más de 570 caballos de fuerza. Era el auto del siglo XXI, rápido,
inteligente, digital. Algunos puristas lo criticaron por haber perdido el alma del original, pero al conducirlo, la esencia seguía ahí. El equilibrio, la precisión, la calma japonesa. El espíritu del samurái de aluminio había vuelto. Hoy, el Honda NSX es una pieza de colección, una obra maestra de ingeniería que envejeció como el bembuino. Cada tornillo, cada curva de carrocería, habla del momento en que Japón le enseñó al mundo que la perfección no necesitaba adornos. El NSX cambió la industria, forzó a Ferrari a mejorar la fiabilidad del 355, inspiró a ingenieros de todo el planeta a priorizar el balance antes que la potencia y sobre todo le dio a los conductores algo que pocos autos ofrecen: confianza total. En un mundo donde los superdeportivos eran bestias salvajes, el NSX fue un samurái disciplinado, sereno, pero letal. El Honda NSX fue más que metal y gasolina. Fue la prueba de que la ingeniería puede tener alma, que la velocidad puede ser bella y que la perfección no necesita presumir. Porque el NSX no buscaba atención, solo buscaba el equilibrio perfecto entre el hombre y la máquina. El samurái de aluminio sigue vivo, en cada curva, en cada historia, en cada conductor que alguna vez soñó con volar, pero con las ruedas en el suelo. Y así cerramos este capítulo. Un auto no es solo acero, motor y cifras técnicas. Es una historia que se vive, se escucha y se recuerda. Es el reflejo de una época, de quienes lo soñaron y de quienes aún hoy lo siguen admirando. Si este vehículo te despertó recuerdos, curiosidad o simplemente la pasión por el camino, entonces el viaje valió la pena. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, compartir este video y seguir rodando con nosotros en Autocrónica, donde cada auto tiene una historia y cada historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo episodio.